Quiero dar un saludo muy especial a toda la gente que nos está viendo también en redes sociales, en la iglesia online. Un saludo, ¿por qué no les damos un saludo a toda la iglesia online que nos están viendo a la distancia? Hay hermanos que están en Estados Unidos, en Colombia, viéndonos, diferentes partes de México. Dios les bendiga y creemos que Dios les va a hablar hoy. Quiero platicarles una historia real, un chismecito, dijeran por ahí. Cuando yo tenía 4 años aproximadamente, mis papás servían en el evangelio, pero en ese tiempo ellos servían en fe, pero muy en fe. Ellos me platican que la ayuda que les daba la iglesia no cubría prácticamente, apenas si cubría sus necesidades más básicas. Entonces les alcanzaba para los pasajes, para las comidas y nada más. Y aparte estaban estudiando en el seminario. El seminario para mí era lo máximo. El seminario tenía pastos grandes y verdes y juegos y un montón de niños con los que podíamos jugar. Karina ahí nació en ese inter y él fue muy feliz también en ese lugar. Nosotros no teníamos idea de qué estaban pasando y el tiempo y cómo Dios estaba formando a nuestros pastores, ¿verdad? Recuerdo mucho que cuando yo me enfermaba, mis papás sabían que enfermarse era desfalcarse completamente, llevarme al doctor y era muy difícil. Entonces ellos aprendieron la fe y me decían: hijo, te sientes mal, vamos a orar. Y ellos me decían: tú mismo puedes orar por ti. ¿Y qué creen? Yo sanaba, se me quitaba la fiebre, ¿no? Era increíble. Entonces yo sentí desde ese tiempo que Dios me equipó con la gracia para poder sanar a los enfermos. Yo era un niño de 4 años que era conocido en ese seminario por orar por los enfermos. Y recuerdo muy bien, ahí está la historia, de que un día iba a jugar con mi amiguito Danielito y tocaba siempre su puerta. Me encantaba jugar con Danielito porque Danielito era hijo de un maestro y era, aparte de que era muy buen amigo mío y era muy buena onda y todo, su casa era increíble, era mucho más grande, era como 5 veces más grande que el departamento donde vivían mis papás, porque su papá era maestro y tenía muchísimos juguetes y jugábamos y salíamos a la cancha y ahí vivían mis primos también. Y entonces yo le toqué a Danielito ese día. Por cierto, Danielito hoy es conocido como Daniel Jaguar y está casado con Kim Richards. Esa es otra historia, la que canta Jesucristo Basta. Ese era Danielito. Y yo ese día le dije a su mamá: vine a jugar con Danielito como todas las tardes, ¿no? Y su mamá me dijo: ¿sabes qué? Hoy no va a jugar porque está enfermo y lo vamos a llevar al doctor. Entonces yo me encogí de hombros y me fui. Y cuando iba caminando hacia mi casa, como que me paré y dije: ¿está enfermo? O sea, puedo orar por él y se va a sanar y vamos a poder jugar, asunto arreglado. Entonces regresé y volví a tocar la puerta y me abrió su mamá y me dijo: ya te dije que Danielito está enfermo, que no va a poder jugar. Y le dije, pero esto yo no me acuerdo exactamente, pero su mamá lo contaba. Por eso puedo dar tantos detalles, porque su mamá lo contaba mucho. Que yo agarré con mucha autoridad, con la autoridad que Dios me dio, y yo le dije: si yo no vengo a jugar ahorita, vengo a orar por él y él se va a sanar. Y sin decirle nada me metí y entré a su cuarto y efectivamente estaba acostado. Puse mis manos sobre él y no sé cómo oré. Eso sí, oraba, gritaba con mucha pasión y decía: todos los diablos que se salgan. No podía hablar bien todavía. Y en ese momento me salí y dije: pues ya está. Y me fui a jugar con los demás niños, ¿no? Al ratito viene Danielito con una pelota a jugar con nosotros, porque ya había sido sano.
Sabes, te cuento esta historia porque de lo que quiero hablar en este día es que tú y yo hemos sido equipados con lo necesario para la gloria. Y este mensaje le he titulado Equipados para su gloria. Quiero hablarte sobre Nehemías. Sabes, yo no sabía que iba a compartir el día de hoy, pero Dios me había puesto en mi corazón Dios me había puesto estudiar Nehemías, y yo estaba leyendo Nehemías y le platicaba a Bella la historia de Nehemías y me decía: ¿qué más sigue, papá? Y hoy te voy a contar la historia de Nehemías. Y vas a decir: ¿qué más sigue? Pues Nehemías viene de un contexto de cautividad. Probablemente Nehemías ni siquiera nació en Israel, pero fue tanto la gracia de Dios que le dio a Nehemías que él llegó a ser el hombre de más confianza del rey. ¿Por qué te digo del hombre de más confianza? Porque era el copero del rey. El copero del rey era aquel que probaba la comida del rey antes para saber si no estaba envenenada, porque era tanto el miedo que tenían los gobernantes de sus enemigos, que había ese oficio de ser coperos. Entonces Dios pone a Nehemías en el puesto de más confianza del rey, porque sabes, podía desconfiar de todos menos de su copero. Sabía que su copero no le iba a jugar chueco. Era una persona que tenía una distinción. Comía bien. ¿Qué comía? Lo mismo que el rey. Vivía bien. ¿Dónde vivía? Tal vez vivía en el palacio, porque no, si al rey se le antojaba algo, no iba a ir hasta su casa, hasta allá, tráiganlo porque se me antojó algo, no. Él tenía una habitación seguramente cerca de las recámaras del rey. Sabes, no había pensado esto, pero Dios nos llama a estar cerca siempre de Él, a ser esa persona de confianza, estar dentro de su corazón, saber lo que Él quiere. Cuando desarrollamos una confianza, una relación con Dios, una adoración día a día, nos volvemos cercanos a Dios y Dios nos revela sus planes. ¿Sabes? En Nehemías 1, desde el versículo 1 al versículo 3, Nehemías empieza diciendo que le han informado que Israel estaba en ruinas y que al estar en ruinas vivía en oprobio, y los que vivían ahí vivían en oprobio. Ahorita tenemos cerrojos, tenemos candados, tenemos cerraduras eléctricas, pero en ese tiempo no había nada de eso. Si quería un lugar estar seguro, una ciudad tenía que tener muros, tenía que estar amurallada. Y había muros tan grandes y tan gruesos, y era la gloria de los pueblos. Pero los que no tenían eran el oprobio. Es lo equivalente a que el día de hoy tú tuvieses una casa que no tiene paredes, o que tiene algunas y otras no, que tu baño no está completamente cubierto y la gente puede pasar y ver tu desnudez, puede ver lo que estás haciendo. ¿Y qué pasa ahí? Se burlan, estás descubierto. Y Nehemías dice en el versículo 4, en el capítulo 1, versículo 4, dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Lo primero que pasa cuando estamos cerca del corazón de Dios y nos volvemos cercanos y Dios nos revela sus planes, es que nos pone una carga. Y el día de hoy, o en estos días, Dios ya ha estado poniendo una carga en tu corazón por diferentes situaciones, en diferentes contextos. Dios va a hablar a tu corazón y te va a poner una carga, y esa carga va a arder en tu corazón. ¿Sabes cuánto va a arder? Solamente escucha cómo oró Nehemías. Esta oración de verdad me impresiona, me impacta. La voy a leer, no la iba a leer, pero la voy a leer. Dice desde el versículo 5: y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Fíjate, desde el principio ya está pidiendo perdón por sus antepasados, se está humillando. Pero aquí viene lo impresionante de Nehemías, se atreve. Yo no sé de dónde sacó esos pantalones Nehemías para decir: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, y yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía como copero del rey. Wow. No solamente pide perdón, sino le recuerda a Dios y le dice: Dios, tú no eres ningún mentiroso, y tú dijiste que si nos volvíamos, tú nos ibas a traer. Fíjate qué atrevimiento. Pero no fue algo que se pasara de listo ahí Nehemías. Realmente él tenía la confianza. Sabes, mi hija de repente me dice: papá, ¿te acuerdas que tú me dijiste que me ibas a comprar esto? ¿Te acuerdas que tú? Y se acuerda exactamente. Y me dice: porque tú no dices mentiras, ¿verdad? Entonces Jesús igual. Nosotros podemos, con esa confianza de que es nuestro Padre, que estamos cerca de Él, decirle: acuérdate, Jesús, que tú dijiste que ibas a salvar a mi papá. Acuérdate que tú dijiste que ibas a salvar a mis hijos. Acuérdate que tú dijiste que ibas a hacer un avivamiento en Tlapa, y lo vamos a ver. Acuérdate, porque tú no eres hombre para que se mientan, y para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Podríamos sacar un montón de verdades acerca de esta oración, y créanme que el pastor podría hacer toda una serie sobre verdades de esta oración, pero hoy no es mi tema. Yo quiero irme al segundo capítulo, cuando Nehemías, yo me quiero tomar la licencia de inventarme una historia, ¿no? Que no viene en la Biblia, pero yo me quiero imaginar qué pasó. Me imagino que Nehemías desayunaba todos los días con el rey. ¿Tú crees que si al rey no le gustara la compañía de Nehemías, no lo habría cambiado? Seguramente disfrutaba de su compañía y platicaban, y el rey contaba chistes y Nehemías se reía, y Nehemías contaba chistes y se reía, y eran buenos amigos. Aunque él trabajaba para él, pero había un buen compañerismo. Y un día, en esas pláticas, el rey dice algo y Nehemías como que no se ríe mucho. Dice: este tiene algo. Y de repente voltea y lo ve más delgado. Y le dice: Nehemías, ¿qué tienes? Y Nehemías abre su corazón y le platica. Esto viene en la Biblia. Dice: ¿cómo no estaré triste si los muros de mi casa de la casa de mis antepasados está derribada y viven en gran oprobio? ¿Cómo no voy a estar triste? Entonces en el versículo 4 viene la parte medular. Dice: me dijo el rey, capítulo 2 versículo 4, dice: me dijo el rey: ¿qué cosa pides?
Entonces oré al Dios de los cielos y fíjate las 3 cosas que pide Nehemías. Le dije: si le place al rey y a tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Di conmigo: la reedificaré. No, dilo fuerte: la reedificaré. Eso. Entonces el rey me dijo, y la reina que estaba sentada junto a él, paréntesis, hay estudiosos que piensan que este rey y esa reina era el mismo Asuero y Esther. Cuando escuché eso dije: wow, porque eran contemporáneos. No hay un estudio que lo confirme, pero tampoco hay muchas sospechas de que era la reina. Y una de las cosas que más sospecha es porque la reina, antes de que el rey dijera algo, él dijo: ¿cuándo te vas y cuándo regresas? O sea que ella ya estaba diciéndole, dándole luz verde. Entonces dice: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalara el tiempo. Y fíjate lo que dice: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Mira, Susa era la capital del reino, era una ciudad grande, pero había 120 provincias, 120 estados, y en cada estado había un sátrapa, un gobernador. Algunos no eran amigos de Nehemías ni del pueblo de Israel. Uno de ellos era, bueno, si andan buscando un nombre para sus hijos, Sanbalat. Ahí está. No es cierto. Sambi. Y todos estos sátrapas y gobernadores tenían la potestad de que si tú ibas pasando por ahí te podían pedir papeles, te podían cobrar impuestos, podían hacer muchas cosas. Entonces no era fácil cruzar de un lugar a otro, y menos si traías provisiones. Es más, si tú aquí hoy en día tú quieres cargar un carro con madera, ¿verdad, Dan? Y no traes los papeles que avalen que tú tienes un salvoconducto de que estás bien con la secretaría Semarnat, te meten a la cárcel. Está complicado. Y en estos tiempos pues era peor, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos una encomienda de Dios, Dios nos ha dado una encomienda, también te va a dar las cartas, el salvoconducto. ¿Quieres oír el salvoconducto que Dios te da? Josué 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente todos los días. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Salmo 94:14 dice: porque no abandonará a Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Lucas 10:19 dice: aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así o más promesas queremos, y podríamos estar leyendo muchas promesas. Dios ya te dijo: voy a estar contigo. Pero muchas veces seguimos con miedo y seguimos diciendo: híjole, y si se me presenta Sanbalat, y si se me presenta una dificultad. Aquí está la palabra. Cuando tú no estás escuchando la palabra, estás escuchando otra cosa. Es inevitable. El oído no se puede cerrar. No puedes cerrar tu oído. ¿Quién puede cerrar sus oídos? Puedes cerrar los ojos, puedes cerrar la boca, puedes dejar de respirar, pero los oídos los puedes cerrar. No se puede. Todo el tiempo estamos escuchando, y también espiritualmente todo el tiempo estamos escuchando y absorbiendo. ¿Y de qué nos llenamos? ¿De Netflix?
¿De qué nos llenamos? ¿De Facebook? ¿De TikTok? Llenémonos de la palabra, porque aquí es donde están las verdades espirituales, donde Dios te está dando el salvoconducto. Llegó el momento, vamos a adelantarnos un poquito. Llegó el momento en que Nehemías estaba cruzando o había llegado a Jerusalén, y Sanbalat, que representa al enemigo, se le plantó. Y quiero que te aprendas cómo vas a reprender al enemigo. Versículo 20 dice: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Son tres cosas, vamos a decirlas. No tienes parte, ni derecho, ni memoria. Otra vez: parte, ni derecho, ni memoria. No tienes derecho legal, no tienes parte aquí, y no tienes ninguna historia aquí. El diablo se ha querido apoderar de nuestra cultura y decir: ay, culturalmente vamos a hacer un festival cultural aquí en Tlapa y vamos a hacer unos tapetes y cultura. Se ha querido apoderar de la cultura, pero la cultura es Jesús, y no podemos dejar que Él nos robe. Él no tiene el derecho legal. Las escrituras las tenemos nosotros. Las escrituras, las llaves las tenemos nosotros. El diablo no tiene parte. Tienes que saber. Cuando vivimos en ignorancia, cuando vivimos escuchando al enemigo, entonces vamos a estar creyéndole, y nos vamos a desanimar y vamos a decir: híjole, no lo voy a lograr. Número 2, después de que pidió los papeles, la segunda cosa que pide al rey, dice en el versículo 8: y carta para Asaf, el guardabosques del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Dicho sea de paso, fue a comprar a Madería Guzmán, ¿verdad? Un comercial por ahí. Fíjense, es bien interesante esto. Aquí hay una perla bíblica. ¿Qué pidió Nehemías? Madera. ¿De qué son los muros? ¿De madera? ¿Sí o no? ¿Quién levante la mano quien diga que los muros son de madera? ¿De qué son? De piedras. De piedras. ¿Por qué Nehemías no pidió piedras? Porque dijo que iba a reconstruir. Y hay muchas personas que vienen a Cristo y dicen: todo lo pasado ya pasó, de aquí para adelante. Y en una parte está bien, pero Dios te preparó para este momento. Tú vas a utilizar las piedras viejas para reconstruir algo nuevo. Utilizas la madera nueva y las piedras viejas para construir algo nuevo, una nueva historia en Cristo. ¿Sabes? Esto es impresionante. Cuando tú te das cuenta, no vamos lejos, vamos a poner el ejemplo de Moisés. Moisés, Dios lo llama grande. Pasó 40 años en el desierto. Durante esos 40 años no hubo zarza, no se abrieron montes, ni nada, sino hubo una enseñanza. Y Moisés se estuvo preparando y Dios le estuvo enseñando ahí en el desierto. Muchos de nosotros hemos sido preparados en un desierto. Hemos pasado, hace rato escuchaba el testimonio de un hermano, me decía: yo 45 años pasé fuera del evangelio, pero hermano, Dios le dice, todo ese tiempo Dios lo estuvo preparando para este momento, para construir una nueva historia en Cristo que le va a servir. Todo lo que aprendió, todo lo que sufrió, todo lo que Dios le enseñó es para que usted pueda enseñar a otros
y compartir. Su testimonio me bendijo y va a bendecir a muchas personas. No es tiempo perdido. Las habilidades que Dios les dio. Saulo de Tarso que se formó a los pies de Gamaliel, aprendió un montón de cosas, era un estudioso, un erudito. ¿Para qué Dios lo preparó? Para que pudiera escribir las verdades más impresionantes de la Biblia. Él escribió muchas cartas que hoy forman parte de la doctrina cristiana. Ahorita estamos leyendo Gálatas en el TCD y es una delicia leer a Pablo. ¿Tú crees, o sea, de verdad, tú crees que Pedro el pescador hubiera podido escribir de esa manera? Pedro tenía pasión, pero no tenía la destreza, no había estudiado. Entonces, mientras Jesús lo pudo haber llamado con los 12, sí, ¿verdad? Lo pudo haber llamado para que fuera, pero él quería que se siguiera preparando. Pero mata cristianos, no importa, dice. Al rato me le salgo al encuentro y lo tiro del caballo y le cambio el nombre. Ya no se va a llamar Saulo, se va a llamar Pablo, y él va a ser mártir y va a enseñar. Y así muchas veces hay personas que han vivido situaciones bien difíciles. El pastor, nuestro pastor, a los 13 años su papá falleció y él se hizo cargo de sus hermanas y de su mamá, y él vivió con ese espíritu de orfandad. Pero cuando Dios lo sanó y Dios restauró su corazón, él pudo ser un gran papá. Y no solamente un gran papá para nosotros tres como hijos, sino para muchos más. Un padre espiritual también. Y sabes, lo que antes era una debilidad, Dios lo convirtió en fortaleza. Dios lo preparó. Dios te está preparando, iglesia. Dios te preparó. Y no debes de dejar que el diablo te robe esas habilidades y decir, bueno, ya que estoy en Cristo, ya no. No, tienes que seguir adelante. Dice la palabra de Dios también que Dios pone el querer como el hacer. Cuando Dios te pone una carga, Dios te va a dar las habilidades y Dios te ha estado preparando. Hay un muchachón que está sentado aquí enfrente que la pastora decía, Dios lo está preparando, y aquí está. Y Dios lo va a usar, Dios te va a usar, Karin, para hablar a muchos jóvenes, para impactar esta ciudad. Lo creemos y lo vemos y lo saludamos. Tercera cosa, Nehemías no era nada tonto. Dice, más adelante, dice, en el versículo 9, dice, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Venía un ejército. Imagínate a Nehemías con las cartas en la mano, con la madera, con mucha madera, y con un ejército custodiándolo. Y aquí es donde se pone bien interesante. Mira, pongan mucha atención porque por ahí se pueden perder esto. El Salmo 91, versículo 10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Cuando dice sus ángeles, quiere decir que por lo menos son dos, ¿verdad? Está hablando en plural. Entonces quiere decir que tú y yo como creyentes tenemos asignados por lo menos 2 ángeles cada uno para ayudarnos, para asistirnos. Y podemos ver muchas partes en la Biblia donde sucede. Te voy a decir algunas. Hebreos 1:14, cuando Pedro estaba en prisión, un ángel lo liberó e hizo que los ángeles, un ángel lo liberó y hizo que
que los guardias se durmieran. En Hechos 8 cuenta que Felipe fue al desierto, dejó Samaria y fue al desierto porque un ángel le dijo que fuera a ver a una persona que necesitaba ayuda. En Hechos 12, un ángel hiere a Herodes porque se autoproclama rey sobre todo, incluso de Dios. En Hechos 27 hay una tormenta en el barco y Pablo les dice: tranquilos, anoche un ángel me habló y dijo que vamos a estar bien. Los ángeles todo el tiempo están. Abre los ojos, hermano. ¿Cuántas veces te ha pasado que por poquito y te libraste de un accidente? Era un ángel que te estaba ahí. Todos tenemos historias que saliste un poquito antes de tu trabajo, un poquito después, y te libraste de un accidente. Que Dios te libró para que no se cayera una olla hirviendo en tu hijo. Dios, ahí estaba un ángel cuidando. Muchas veces, si hacemos memoria, los ángeles están ahí. Y te voy a contar otra historia, otro chismecito. Cuando yo era más pequeño, tenía meses de haber nacido, hubo una visitación como la que va a haber en estos días en esta iglesia. Y en ese momento había una lucha espiritual. La iglesia y el diablo se estaban peleando la plaza, literalmente. Y había una guerra espiritual y todos los días había batallas. Y era tan fuerte que había personas que caían endemoniadas. O sea, se les manifestaban los demonios y empezaban a gritar. Muchas personas vieron esto. A una mujer, había unas escaleras, a una mujer la estaban jalando hacia arriba los demonios. Y llegaban los profetas y entre ellos, los más valentones era el pastor. Y decían: para de ahí, suéltala en el nombre de Jesús. Y la soltaban, paz. Y había profetas ahí que eran videntes y todas veían lo mismo. Decían, Dios les abría los ojos y decían: hay espíritus demoníacos que están llegando aquí y quieren hacer daño. Y están atormentando a esa mujer. Y había una mujer por allá y estaba gritando y de repente decían: pero ya llegaron los ángeles. Sí, y empezaban a ver y se escuchaba, literalmente se escuchaba shupa, shupa, que los ángeles agarraban y azotaban contra la pared a los demonios. ¿Cómo eran? Decían: son grandes y nos están sonriendo y son muy grandes, como 3 metros. Y los veían y los describían. Y el pastor agarraba y tallaba los ojos. Dios nunca le permitió verlos, pero él quería y anhelaba verlos, ¿verdad? Los ángeles están ahí para ayudarte. Es real, es real. La Biblia, todo lo que dice la Biblia es real. No son cuentos, no son anécdotas, no son historias para que te sientas mejor. Es real y la lucha espiritual es real. Abre los ojos. Hoy quiero terminar. Vamos a hacer un recuento. Dios te pone una carga. Tú entras en ayuno. Dios te da una encomienda y te dice: ¿qué pides? Y te equipa con estas 3 cosas. Te da el derecho legal, te da el salvoconducto. Número 2, te da la madera para que juntamente con tus piedras viejas reedifiques. Y número 3, te equipa con un ejército de ángeles. ¿Sí? Y hoy quiero hacer un llamado. Quiero hacer 2. Primero, a los hombres que son cabeza de familia. Dios te llama a reedificar tu matrimonio. Dios te llama a reedificar tu relación con tus hijos. Dios te llama a que reedifiques tu integridad, la confianza, y que reedifiques la comunión con Dios. Y quiero pedirle a los hombres que están dispuestos a tomar ese desafío, que se pongan de pie. Si tú estás dispuesto, le bendiga, hermano. Tú estás dispuesto a reedificar, gracias. Si tú estás dispuesto a reedificar y tomar ese reto como lo hizo Nehemías, y tomar en tu corazón ese duelo y ayunar por tu familia, este es el momento. Nosotros somos responsables de lo que pase en nuestras familias. Y sabes,
Si nosotros decimos, híjole, no quiero tomar ese reto, lamento decirte que el diablo no tiene la filosofía de Benito Juárez, que dice, no, si yo no le hago nada, no me hace nada. No. El diablo, aunque tú no le hagas nada, él ya quiere destruirte. Porque hay una promesa sobre tu vida y no quiere que se active. Así que yo les felicito. Vamos a dar un fuerte aplauso a estos hombres que hoy. Segundo llamado es para toda la iglesia. Aquellos que quieran reedificar su comunión con Dios. De ahí se desprende todo lo demás. Si tú reedificas tu comunión con Dios y haces el pacto de que todos los días leer un poco de la Biblia, todos los días orar, solamente con eso, si tú tienes una comunión con Dios, de ahí se desprende todo. Yo quiero pedirle a los que quieren hacer ese pacto que pasen aquí al frente, que quieren reedificar como lo hizo Nehemías. No vamos a meternos en más rollos, solamente la comunión con Dios. Cuando tú quieres reedificar la comunión con Dios, Dios te habla. Así como Nehemías tenía una relación cercana con el rey es Dios. Dios te puede abrir la cartera y te puede decir, ¿qué necesitas? Dios puede hacer tantas cosas contigo porque Dios te ha equipado. En el nombre de Jesús, levanta tus manos, iglesia. Señor, te doy muchas gracias porque tú has traído, Señor, visión a esta iglesia y hoy nos has hablado y tu presencia está aquí. Permite que cada uno de ellos pueda enamorarse de ti, Jesús. Enamorarse a tal punto que tú te vuelvas una obsesión, Señor. Enamora sus corazones, cautiva sus mentes. Que tu pensamiento seas tú, que tu deseo, que el deseo de cada uno, Señor, seas tú. Que todos los anhelos, Señor, sean enfocados en ti. Que todas las cosas que ellos quieran emprender, Señor, te pregunten primero a ti, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.